Entrevista al alcalde del Puerto de Santa María, con Julio Otero y Melisa Rivas. Buenas tardes y saludos a todos. Hoy Radio Puerto, emisora municipal, les ofrece un programa especial. En unos minutos vamos a comenzar una entrevista en profundidad con el nuevo alcalde del Puerto de Santa María, Javier David de la Encina Ortega, del Partido Socialista, que hasta las 2:30 de la tarde va a responder, en exclusiva para todos los oyentes de Radio Puerto, a nuestras preguntas. Unas preguntas que abordarán los asuntos más relevantes de la actualidad local. Están ustedes escuchando en vivo y en directo el 107.8 de la frecuencia modulada y sin más preámbulos comenzamos nuestra entrevista y comenzamos saludando a nuestra compañera Melisa Rivas, conductora y redactora de nuestros servicios informativos. Buenas tardes, Meli. Buenas tardes. ¿Preparada? Preparadísima. Y saludamos también al primer edil del Puerto de Santa María, a David de la Encina. ¿Qué tal se encuentra, alcalde? Muy buenas tardes, Julio, Melisa, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Puerto, los vecinos del Puerto de Santa María. ¿Preparado? Totalmente a vuestra disposición. Bien, nos alegramos. Para empezar, nos gustaría que nos resumiera en una frase o dos qué balance realiza de estas 2 primeras semanas al frente del Ayuntamiento del Puerto. Bueno, pues resumiendo mucho, intensidad, ilusión y satisfacción por lo que estamos haciendo, pero a la vez emoción ante el reto que nos viene por delante. Por lo tanto, han sido 2 semanas, 15 días de muchísima intensidad, de sol a sol, de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, sin parar. Yo no solo yo, sino los concejales que nos estamos formando ahora mismo, intensidad absoluta, ilusión por ver el momento de responsabilidad en el que los vecinos y las vecinas del puerto nos estaban situando, la opción de cambiar el futuro de la ciudad, de hacer realidad tantos deseos como hay en la ciudadanía de que el puerto despegue y de que el puerto arranque, y por tanto eso te ilusiona, y satisfacción porque en estos 15 días vamos realizando pequeños o grandes logros que además marcan el camino de lo que viene por delante y que, como diga, es el reto de la ambición en positivo, de lo que está por llegar, que creo que es muy apasionante para quienes estamos ahí y muy fructífero, espero, para los vecinos y las vecinas del puerto a quienes nos debemos. Alcalde, como bien dice, han sido jornadas maratonianas estas 2 últimas semanas, pero ya en estos apenas 10 días se están tomando medidas ya y además medidas de calado para la ciudadanía. ¿Se podría quedar con alguna? Bueno, yo de entrada se me ocurren que hay 5, ¿no?, que en estos 15 días hemos desarrollado concretamente. Me quedo con todas ellas, ¿no? Me quedo con 2 que me llenan de orgullo porque son medidas muy concretas que tienen un impacto directo, una consecuencia en personas. Son medidas de corte social, como es de entrada haber garantizado que por las tardes el centro cívico abre para que los jóvenes y las personas de la zona norte de nuestra ciudad puedan estudiar. Y yo me acuerdo de mi época de estudiante que si te quedaba alguna asignatura era difícil a lo mejor estudiar en casa, en familias que no tienen los medios. Y oye, tenemos ahí unas instalaciones magníficas que era sorprendente que en verano cerrase cuando dan servicio a tanta población de la zona norte. Pues bien, ya desde hace 2 semanas, desde que ha entrado este gobierno, está abierto el centro cívico para que cualquier persona que tenga que usar una sala de estudio pueda estudiar por la tarde. También me quedo con la garantía del servicio de comedor escolar, ¿no? Cuando a partir del día 22 de junio han terminado las clases los menores, pues que ningún menor que su familia no pueda garantizarle la comida, la merienda y la cena, se quede sin ello. Y eso viene de la mano de un convenio con la Junta de Andalucía que, llegado el caso, el Ayuntamiento garantiza para que no le falte la comida y el mantenimiento a ningún menor. Y también en estos días me quedo, si me lo permitís, ¿no?, con 3 medidas más, pues la reducción de sueldo del 15% de toda la corporación, con lo cual conseguimos un ahorro importante que va a ir destinado a medidas sociales, a un plan de emergencia social, de manera que los políticos tenemos que actuar con el ejemplo, dando un primer paso de rebajar el sueldo y de destinar ese dinero que se ahorra a las familias que también son más necesitadas. Y por último, me quedo también con haber desbloqueado la entrega de viviendas de Santa Clara, el barrio de la Esperanza, que llevaba mucho tiempo en un proceso que no avanzaba y que en 15 días ha servido para vernos 3 veces en 15 días con la Delegación Provincial de Vivienda de la Junta, con la Agencia de Vivienda de la Junta y ayer con el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, desbloqueando para que vecinos que hasta ahora no tenían un techo tengan esas viviendas al alcance de su mano. Y por último,
me quedo con el paso que hemos dado hoy, ¿no? La derogación de la zona naranja. No va a haber que pagar por aparcar desde mañana y hasta el final del verano en el puerto de Santa María. No se paga por aparcar en el puerto de Santa María. Eso es un repaso de medidas, abuela Pluma, de estos 15 días. Precisamente por esa última medida queríamos preguntarle aquí en la entrevista, porque esta mañana en el Pleno se ha aprobado ya de forma definitiva la eliminación de esa zona naranja, que fue además una de las reivindicaciones que las tres formaciones que componen el actual gobierno del puerto defendieron durante los últimos años. ¿Afectará esa medida negativamente a las arcas municipales y más concretamente al plan de negocio de Impulsa, como se ha criticado, por ejemplo, desde el Partido Popular? Bueno, yo creo que hay que hablar siempre primero de lo positivo. Yo creo que esa medida va a afectar en positivo al turismo, a que vengan más personas que en los últimos años se retraían de venir al puerto porque no dejaban de haber un impuesto más, en este caso una tasa, y cualquier persona que se planteaba venir a echar una tarde de playa en el puerto sabía que tenía que pagar, si echaba un día entero, 6-7 euros. Por lo tanto, yo espero ese impacto positivo, de manera que cualquier vecino de nuestro entorno que sabe que ya no tiene que pagar por venir a la playa del puerto, venga al puerto, consuma en el puerto, se anime a consumir en los establecimientos, en los chiringuitos, en las terrazas del puerto. Eso es un reto que también le corresponde al gobierno de la ciudad y a los empresarios de hostelería de la ciudad. Ahora creemos que va a haber un impacto de mayor afluencia de visitantes con un pequeño margen, la propensión marginal a consumir, que le llaman los economistas, de que si tienen 6-7 euros pueden dejarlo en nuestra ciudad. Y también creo que hay un efecto positivo para las familias del puerto. Yo conozco, y ustedes seguro que también, y los oyentes se verán en el caso, muchos de ellos, familias que no pueden ir a la playa y gastarse 6 euros por ir a la playa. Y tienen derecho a ir a la playa. Y eso es una política de progreso y una política social. Por lo tanto, yo me quedo con eso positivo. Que vengan más afluentes turísticos y que el ciudadano del puerto, que está hasta el cuello de pagar impuestos, no pague ese impuesto. Aunque luego haya bonificaciones, haya abonos, haya lo que usted quiera, pero de entrada había familia, yo les he visto con cara, con nombre y con apellido, de no poder ir a la playa, una familia, por no poder mover su coche y pagar 5 o 6 euros cada tarde que iba. Con eso positivo me quedo. Por contra, ¿qué tiene? Pues sí, tiene un efecto negativo donde la empresa municipal, que hace 25 años se había creado en el puerto para crear riqueza, para crear empleo, para atraer inversión y desarrollar los polígonos, y que últimamente no cumplía ese fin social y se había reorientado a pintar rayas naranjas en la acera, en la vía pública y cobrar, no va a cobrar. Bueno, pues eso hay que compensarlo. Hoy hemos dado un paso importante en el Pleno. Esa empresa municipal no va a cobrar de los vecinos y de los turistas, tiene que reorientarse de nuevo hacia el fin principal que tiene Impulsa, que es traer inversiones y no meter más tasas a los vecinos y a los turistas, y en esas estamos. Por tanto, yo me quedo, si me lo permite, con lo positivo más que con lo negativo. Es verdad que de la zona naranja vamos a seguir hablando mucho este verano por la situación de tráfico que se va a producir, por lo que ya aventuran muchos de la posible afluencia de gorrillas. Es decir, es una medida que no está exenta de cierta polémica. La asumimos desde el gobierno como un gobierno valiente, un gobierno que da la cara, pero era claro que había un compromiso demandado por 14.000 firmas de vecinos y de vecinas que decían no a la zona naranja. Eso es lo primero que hemos hecho y en paralelo estamos desarrollando esos frentes de acción que les acabo de decir. Reorientar a Impulsa, reorientar las cuentas municipales, organizar el tráfico, organizar la convivencia con las personas que se les ocurra intentar ganarse la vida por allí, de manera que hemos dado un paso y vendrán más a continuación. En el caso de la zona naranja parece que no ha sido tan fácil, pero realmente al final se ha conseguido. Quizás es un poco más complicado el tema de Apensa. No sé si podría explicarnos en qué situación se encuentra actualmente el asunto de la venta de la empresa municipal de agua y si es posible revertir esta situación. Efectivamente, el caso de Apensa, de la empresa de agua, es de mucho más calado, ¿no? Estamos hablando de una empresa que fue municipal y pública 100% durante 25 años y que en los últimos 3 años el gobierno anterior decidió hacer caja con esa empresa, poniendo a la venta una pignoración que ellos llaman parte de ese capital público y obteniendo ingresos de un socio privado, de una multinacional. Nosotros nos hemos manifestado en contra de esa operación y ahora estamos en un proceso de análisis a fondo de cómo se ha hecho esa operación, si hay alguna irregularidad que determine la nulidad de lo que se hizo, que se sepa con luz y taquígrafos y que entren los vecinos junto con los técnicos y los políticos a revisar todo el procedimiento de esa venta de Apensa para que seamos
conscientes de lo que allí se produjo, porque se nos había puesto por delante un telón informativo de no tener información, y ahora queremos entrar en el gobierno, como estamos haciendo, con luz y taquígrafos. A partir de ahí, de que se estudie, y ya digo, eso tiene un proceso por delante, pues vamos a plantear una consulta popular para que los ciudadanos sepamos cuánto costaría volver a tener esa titularidad pública de Apensa y ese coste de dónde se saca. Por tanto, es una medida que va a llevar su tiempo y que yo estimo que a partir de julio abriremos ese proceso que llamamos desde el gobierno mesas participativas, espacios mixtos participados, donde participen vecinos, técnicos y políticos, vayamos de la mano estudiando y revisando información, y cuando al final tengamos claro, someter a una consulta y decirle a los vecinos del puerto: oiga, lo que se hizo en el año 2013-2014 cuesta ahora, y voy a poner una cifra, pero bueno, por ahí va a andar la cosa, 30, 40, 50 millones de euros. ¿Está usted dispuesto a destinar ese dinero a revertir las acciones a manos públicas, o qué otras alternativas tenemos? Y es a donde vamos a llevar la cuestión, a una consulta popular. Alcalde, su gobierno sí que ha realizado más gestiones y ha ofrecido también información novedosa sobre el tema de los proyectos de construir 2 parkings subterráneos en Pozos Dulces y en la Plaza de Toros. Comentó usted también en una rueda de prensa la pasada semana que el equipo de gobierno anterior había dejado todo muy atado para que no se pudiera cambiar este proyecto. Pero le pregunto, en caso de que hubiera una oportunidad para hacerlo sin un coste elevado para las arcas municipales, ¿por dónde pasaría esa vía? Y en caso de que se consiga parar esta iniciativa, ¿en qué le gustaría invertir los fondos de ese préstamo de la Unión Europea? Bien, la vía de cualquier conflicto siempre es la vía del diálogo, que es lo que creo que ha faltado principalmente, la información al ciudadano y el diálogo para que los vecinos y las vecinas sepamos de qué estamos hablando y qué consecuencias tenía. En este caso, la decisión del anterior gobierno de construir 2 boquetes, 2 agujeros, 2 subterráneos en la ribera del río y en la Plaza de Toros, y crear allí 900 plazas de aparcamiento de pago, cuando antes o hasta ahora hay más de 1000 que son gratuitas. Frente a esa falta de información anterior, desde Izquierda Unida, el Partido Socialista y el movimiento social de oposición a los parkings nos opusimos. Y ahora que estamos en el gobierno, en estos 15 días, quiero recapitular que hemos ido a Sevilla, hemos ido los 3 socios de gobierno a la Dirección General del Fondo Europeo en la Junta de Andalucía, que en su día otorgó el fondo, a ver qué había de ese expediente. Desde Sevilla, desde la Dirección General, nos dicen que la entidad pública que gestiona los fondos europeos no entra a valorar en cada municipio el alcalde de turno en qué quiere gastar el fondo europeo. Si un alcalde decide construir un subterráneo, si presenta un expediente conforme a la normativa, se le da, como se hizo en este caso. Y que, que estamos muy en nuestro derecho, los ciudadanos del puerto, en decir que no es el momento ni son las formas de construir 2 aparcamientos de pago, que hay muchas necesidades sociales en nuestra ciudad. Bien, ¿qué hemos hecho en estos 15 días? Buscar esa información, buscar qué situación hay y traer, después de esa reunión que tuvimos en Sevilla, traer a los socios del fondo que gestiona este dinero, de AC, Ahorro Corporación, una entidad especializada en gestionar fondos públicos, para ver cuánto de atado o de desarrollado o de inamovible están esos 2 expedientes. Hemos tenido 2 tomas de contacto en estos 15 días, como digo, una en Sevilla y otra aquí en el puerto, y les anuncio en primicia que vamos a convocar una mesa participativa, un espacio de información y de debate público y abierto, donde cualquier ciudadano vaya y se informe y también opine. Hablo de memoria, pero creo que va a ser el miércoles que viene en el centro cívico, de manera que vamos a dar información, y aprovecho a hacerlo ahora mismo a través de Radio Puerto para que todos los ciudadanos que quieran vayan al centro cívico miércoles por la tarde, nos expliquemos desde el gobierno de lo que hay, expliquemos con documentación en la mano qué situación presentan esos expedientes de parking, qué ideas tiene la ciudadanía de poder reubicar o reorientar esos fondos, y a partir de ahí tenemos también una cita de nuevo con estos socios de Ahorro Corporación, creo recordar que es para el 9 de julio, donde le hemos dicho que vengan con datos en la mano, con documentación concreta, para ver qué margen de maniobra podemos aplicar a estos expedientes que desde luego no contaron en su día ni con ninguna información desde el gobierno anterior ni con el beneplácito de los ciudadanos.
Otro asunto, alcalde, sobre el que se han producido novedades en estas 2 semanas es el de Santa Clara, como bien apuntaba al principio, que apuntaba los avances en Santa Clara como una de las 5 medidas que ha destacado, de las que se han llevado ya a cabo estos 10 días. Sobre todo hemos podido saber que la adjudicación de las viviendas sociales de la Junta de Andalucía se ha desbloqueado y también que otros problemas que afectan a los vecinos de la zona van avanzando. Concretamente, nos gustaría saber cuándo aproximadamente se pondrá en marcha el plan social y la reurbanización del entorno de Santa Clara. Bien, Santa Clara son 3 frentes de actuación. 1, dar llaves de vivienda para que esas casas que estaban hasta ahora construidas y cerradas tengan vecinos, tengan familias ocupando. Otro es hacer la urbanización de todo el entorno, la llamada glorieta del cementerio y todo el entorno de aquella zona que es deprimente como se encuentra, y además de afectar a los vecinos de aquella zona es un paso obligado para ir hacia la costa oeste, con lo cual menuda tarjeta de visita que tenemos en la ciudad y hay que actuar en ella. Y tercero es el plan social, el plan de integración para garantizar que esas familias que empiezan a vivir allí se encuentren en un marco de convivencia. Porque saben ustedes que haya habido 2 experiencias fallidas de sitios no agradables de convivencia, José Antonio y la antigua urbanización de Santa Clara. Y no queremos repetir por tercera vez un episodio que no fue afortunado. Bien, en esos 3 ámbitos hemos actuado en esta quincena. ¿Qué hemos conseguido? Pues mire, de entrada, que las viviendas que quedaban por adjudicar se han adjudicado 14 más y que ahora mismo quedan, creo recordar, 49 pendientes de entregar. Ya hoy me están confirmando que hay vecinos que estaban desde hace muchísimo tiempo en lista de espera que están recibiendo las cartas de la Agencia Pública de Vivienda de la Junta de Andalucía diciéndole que tienen derecho a revisar la casa, a visitar y a formalizar el contrato a la mayor brevedad. Por lo tanto, de aquí a que termine julio va a haber nuevas familias que antes no tenían un hogar pudiendo vivir en Santa Clara. Y aún así nos van a quedar 49 viviendas más que se pueden poner a disposición. Hasta ahora eran en alquiler con opción a compra y ahora van a ser en alquiler, de manera que es más fácil todavía que las familias que estén inscritas en el registro de demandantes puedan acceder a esas viviendas y en un corto espacio de tiempo podamos tener todas las viviendas entregadas y familias viviendo allí. A continuación, activar el plan social y, como digo, vamos a sacar el procedimiento de contratación de la obra del entorno. Podría estimar en torno al mes de octubre-noviembre que empiece la obra de urbanización del entorno de Santa Clara, la rotonda y de ahí hacia José Antonio, porque ya la Junta de Andalucía ha certificado que tiene en sus presupuestos el 30% del coste de esa obra y el Ayuntamiento su 70%. Por tanto, para noviembre probablemente tengamos en marcha esa obra. Alcalde, su partido, así como Izquierda Unida y Levantemos, apoyaron durante el mandato anterior las reivindicaciones de otro colectivo, el de los inquilinos de las viviendas municipales. ¿Está en sus planes la derogación de la actual ordenanza y en especial la bajada del IBI o del alquiler que pagan esas familias? Vengo ahora mismo de tener una reunión junto con mis socios José Antonio Oliva y Antonio Fernández, una reunión para darle su sitio, para reconocer la labor que llevan hecho y para darle también un compromiso de avance a los inquilinos de la coordinadora municipal. Les hemos reunido para decirles que la lucha que durante 3 años y medio han llevado frente al anterior intento de subirles la renta en un 67%, cobrarles el IBI y hacerles cargos a ellos del mantenimiento fundamental de las viviendas, con este gobierno va a tener de entrada un talante distinto. Por lo tanto, tan claro como se lo digo, hoy hemos tenido ese primer encuentro, van a seguir muchos más y, por supuesto, atendiendo a su pregunta, por supuesto que se va a revisar la ordenanza municipal de vivienda en el apartado de renta, en el apartado de deuda, en el apartado de mantenimiento de las viviendas que llevan mucho tiempo sin un mínimo mantenimiento y también en el pago del IBI. Por supuesto que se va a estudiar y se va a actuar. Dejando un poquito al lado estos asuntos de vivienda, cambiando un poquito de tercio, una medida que ha tenido mucha repercusión mediática y que ha generado bastante debate en las redes sociales fue la izada de bandera el pasado viernes a la entrada del ayuntamiento, de la bandera del arco iris, exactamente, la bandera multicolor. ¿Qué quería comunicar exactamente el ayuntamiento con este gesto? Efectivamente, además de la política de los hechos y de las decisiones, está la política de los gestos, ¿no? Que creo que no es que sea la que le da de comer a nadie, pero que tiene su importancia también en una impronta de un gobierno que le gusta hacer las cosas de una manera respetando las otras interpretaciones que haya. Y en ese sentido, ¿qué ha pretendido este gobierno? Pues darle su sitio
como como puede volver a ser en el futuro a cualquier entidad, colectivo, movimiento social que tenga una lucha que consideremos mayoritariamente loable. Y en este caso, sin duda ninguna, la lucha emprendida hace años por el colectivo de personas lesbianas, gays, transexuales, es loable. Para este gobierno merece apoyo, merece reconocimiento, y ya que estaba en curso el Día del Orgullo Gay, ¿por qué no, en el puerto de Santa María tratar con dignidad y enarbolar la bandera de este colectivo junto a las oficiales? ¿Por qué no? Y si mañana viene el día de otro colectivo que merezca la consideración y ese colectivo lo plantee, o alguna entidad representativa, encantado de que el ayuntamiento sea el lugar de participación ciudadana, sea del colectivo LGTB o de los que vengan después, que encantado de darle su sitio como se merecen todos los colectivos de interés social. Usted ha comentado en alguna ocasión que quería darle un cambio al enfoque del área de turismo. ¿En qué se va a traducir esta nueva perspectiva? Bueno, el propio nombre ya creo que dice mucho, ¿no? No es solo turismo, es promoción de la ciudad. Yo creo que esa terminología también tiene su importancia. El turismo puede ser interpretado a corto plazo como una temporada turística, pero para mí es mucho más preocupante la promoción de la ciudad. Todos estamos de acuerdo, se ha hablado mucho de eso, de la vocación del puerto como destino turístico, pero creo que para eso hace falta una política de mucho más calado que el hablar de cómo ha ido este verano o cómo ha ido esta temporada. Por eso hablamos de una concejalía de mucho peso, que es la de promoción de la ciudad, y de ahí se van a desarrollar una serie de actuaciones a medio y largo plazo que creo que van a poner al puerto en el lugar que se merece. Por ejemplo, se refiere quizás a esa intención de renovar el logo turístico. Lo ha comentado esta misma mañana el concejal de Turismo Ángel Quintana en una rueda de prensa ofrecida. Ha comentado que una de las intenciones del área de turismo era renovar ese logo y darle un poquito más esencia, y además con la implicación de toda la ciudadanía. Bueno, yo, volviendo a lo de antes de la política de los gestos, ¿no? Por supuesto que creo que no era normal que en el puerto de Santa María, habiendo perdido aquel logo propio del vaporcito, se hubiera decidido otro logo que creo que no satisfizo a nadie, ¿no? Aquel churro de colores que se le ha llamado, el procedimiento que se eligió, creo que era de justicia, ¿no? Sabiendo que esto no es para nada lo más importante de lo que a los vecinos les afecta, ni muchísimo menos, esto no merece más que un comentario, pero bueno, ya que no cuesta trabajo, ¿por qué no abrir un proceso también participativo, donde cualquier persona con una cierta creatividad le proponga a la ciudad cuál podría ser el símbolo, el emblema de promoción de la ciudad? Yo creo que no le hace daño a nadie, que puede resarcir una imagen que desde luego cuando se eligió aquella del churro no fue muy lograda, y bueno, no pasa nada por ponerlo en marcha sabiendo que creo que es una medida más. Alcalde, se nos acaba el tiempo, Sí. Vamos a tener que dejar para otra ocasión un par de preguntas que se nos quedan en el tintero, pero no queríamos despedirnos sin preguntarle cómo está siendo la relación con sus socios. ¿Es más difícil o más sencilla de lo que esperaba? Para mí, sinceramente, está siendo muy satisfactoria. Estoy aprendiendo muchísimo y lo quiero agradecer porque tanto de Antonio Fernández como de José Antonio Oliva y de los correspondientes concejales de Levantemos y de Izquierda Unida, igual que de mis 5 compañeros del PSOE, estoy aprendiendo muchísimo. Y me consta que es recíproco, que hay una muy buena relación, donde estamos trabajando por encima de los colores ideológicos de cada uno con las necesidades de los ciudadanos. En eso fue, ya lo he explicado varias veces, donde nos batimos el cobre en hacer un programa de gobierno único, donde no hay compartimentos estancos y donde quizá lo único que puede haber es desconocimiento de que ninguno nos habíamos tratado antes, pero esto como en cualquier grupo que se forma nuevo. Y hablo de un único grupo, no de 3 pequeños grupos que se suman en un grupo mayor. Por lo tanto, muy orgulloso de compartir camino con Levantemos y con Izquierda Unida, y muy satisfecho de lo que me están aportando tanto personal como institucionalmente, el saber que no vamos solo en un gobierno en solitario, sino en un gobierno único de progreso y social. Enhorabuena y muchísimas gracias a todo lo que están aportando los compañeros de Levantemos, de Izquierda Unida, y también lo que están aportando humildemente mis compañeros del PSOE. Pues, alcalde, nos despedimos de usted agradeciéndole su presencia hoy aquí, y el tiempo que ha dedicado pues a resolver estas cuestiones y a informar a los ciudadanos. Y por supuesto le emplazamos a futuras comparecencias aquí en nuestra emisora. No, al contrario, el agradecimiento es mío hacia vosotros y el tiempo es una obligación, y además que lo hago encantado y como una vocación, ¿no?, de dedicárselo a quien se lo merece, que son los vecinos y las vecinas del puerto, que para eso
un tópico, pagan sus impuestos, ¿no? Para que se dé la cara y se explique lo que toque. Y encantado de tener y cualquier encuentro de participación que se considere desde la emisora municipal y pública. Melisa Rivas, redactora y conductora de Noticias Radio Puerto, también muchas gracias por tu participación aquí en la entrevista. Gracias a ti y al alcalde, por supuesto, por atendernos siempre, hoy y siempre, porque siempre está dispuesto a las llamadas que le hacemos todos los días para los temas diarios. Es que lo insólito es lo contrario, es que es una obligación y una vocación. Para eso estamos. Muchísimas gracias, de su disposición. Y de todos ustedes, oyentes, también nos despedimos agradeciéndole a Daniel Bornes su pericia en el control técnico. Les dejamos con nuestro informativo nacional. ¡Hasta pronto!